Imenayan kaskankichik. Kaskankichik, kashankichik, suerte, con la panda, con las cosas que hoy entramos a los plurales, pero entramos a la primera persona, ya. Pero en el tiempo presente, recuerden, voy a poner una P de plural. Ay, caramba, ya. Es el plural que vamos a avanzar el día de hoy, ya. Plural. Pero profesor, ¿qué es el plural? De varios, pues. No canchis. Ese sería nuestro bendito plural. No canchis, ¿ya? Y vamos a cambiar el colorcito para que entendamos. Pero profesor, ¿qué cosa significa o cómo se traduce el no kanjis? El no kanjis en el castellano, en el castellano sería pues nosotros, ¿ya? Nosotros. O sea, no kanjis, hay dos, ¿ah? Hay dos, recuerden, su primera persona plural en el quechua hay dos, no kanjis y no caigo. Ahorita voy a explicar el no caigo. En no kanjis hablamos de todos, somos 100 personas y hablamos de las 100 personas, no hablamos de menos de 100. No kanjis, 100 personas somos no kanjis, de todos, absolutamente de todos, por eso se llama incluyente, ¿ya? Incluyente, inclusivo, como usted desea llamar. Pero para el no kanji hay una terminación que tenemos que utilizar. Es el, os digo, un sufijo, es el injis, ¿ya? Hauritsuke. No kanjis, injis, no kanjis, injis. Eso es lo que vamos a utilizar, mis queridos amigos. Ahora, ¿qué hago yo? Avanzo abajo y pongo verbos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a sembrar. Tarpui. Vamos a escoger. Akai. ¿Ya? Akai sería separar. Escoger sería ajlay. Eso viene de ajlias, las mujeres escogidas, ¿eh? De los incas, ¿ya? Como ustedes entenderán. Tarpui, akai, ajlay. ¿Qué más? Magli. ¿Qué es magli? Lavar. Pichay, limpiar. Mira, fíjense, tenemos este grupito de verbos, ya, otra vez 5 verbos. En cada video estamos aprendiendo 5 verbos muy distintos. Así que no digas que no sé verbos, no sé verbos. Ahorita vamos a entrar a los reflexivos también. No, no vamos a entrar todavía. Pero la primera persona en el plural, en el tiempo presente, es el no kanjis, nosotros, de manera incluyente. ¿Y cuál es la terminación general para la primera persona en el plural? Es el inchis, ¿ya? Pero en la medida que tú encuentres no kanjis, entonces ten en la mente que vas a utilizar el inchis. No kanjis, ni junchis, tarachins, puñunchis, jawanchis, choranchis, japinchis, companchis. Todo eso podemos poner con el no kanjis. Ahora, como dice la ley general, eliminamos las y finales aquí, así como tu ex está eliminado de... A ver, por ahí está. Y quedamos tarput, aka, aglia, magli, picha. En eso hemos quedado. Son las palabras raíces originales, ¿ya? La palabra raíz del examen, como si pueda llamar. Ahora, ¿qué hago? Agarro el inchis, ajá, el inchis y empiezo a pegar. Tarpunchis, ajanchis, aglianchis, maglinchis, pichanchis. Y quito el espacio que te separa entre tú y tu estómago, ¿no? Ya, aquí está. Inchis, inchis. Ah, tarpunchis, ajanchis, aglianchis, maglinchis, pichanchis. Ya tengo. Estoy hablando de la primera persona del plural, para el nosotros. Entonces, ¿qué diría en el castellano esto, profesor? Tarpunchis. La imana con que canta ya. Tarpunchis. Nosotros sembramos hierba. Ya. Sembramos. Ay, ya. Aganchis. Nosotros separamos. Ya. Aglianchis. Nosotros escogemos. ¿Ya? Está bien escoger, sí. Ya. Maglinchis. Nosotros, ¿qué cosa hacemos? Lavamos. ¿Ya? Y pichanchis sería nosotros limpiamos. Eso sería mis expresiones. Facilite, facile. Tarbonchis, nosotros sembramos. Ajanchis, nosotros separamos. Aglianchis, nosotros escogemos. Maglinchis, nosotros lavamos. Pichanchis, nosotros limpiamos. Ahora yo te voy a dejar dos verbos que ustedes van a tener que conjugar en el tiempo presente, en la primera persona, en el plural. Sería
A ver esos verbos. Tarararán, tarararán. Puk. Muchai. Muchai. ¿Qué es muchai? Besar. Otro verbito. ¿Qué es sunkai? A ver, dígame qué es sunkai en tu pueblo o en tu localidad. ¿Qué le dicen a sunkai? Porque muchai sabemos que es besar. Sunkai. Imatkama sunkai. Les voy a dejar esta preguntita más para que puedan responder. Recuerda que puedes dejar tu comentario de estas dos palabras en nuestra cajita de comentarios. Dale un like a este video, pues, porque si no acaso por gusto vayan a hacer quechua. Y a darle un like a este video y comparte este video. Y además de eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que puedas aprender quechua. Estamos a enseñar quechua lo más didáctico posible. Recuerda eso. Tú tienes que aprender quechua y deja tu comentario. Ay amigos, nos vemos en el siguiente video. Me han hecho suspirar y seguiremos aprendiendo más quechua. Tu Pacusuña.